nicaragüenses. Incluso muchos pequeños o medianos empresarios tienen como un reloj referencial las elecciones de noviembre próximo para ver si van a invertir o no en Nicaragua, si van a invertir o no en negocios. Muchos de ellos han cerrado sus negocios por toda esta situación. Uno de los sectores más golpeados es el sector del turismo, pero el sector universalmente golpeado en Nicaragua sin duda es la clase trabajadora, que están padeciendo una y otra vez los efectos nocivos de esta crisis política, social y económica. Justamente vamos a abordar esta temática con dos expertos quienes ya están con nosotros acá en Acción 10 en la mañana. Doctor Eduardo Solórzano, él es economista y también ve de manera interdisciplinaria otros temas relacionados a la política nacional. Ha hecho múltiples estudios y ha estado trabajando a través de distintos comités de cara a la unión de la oposición también. Y nos acompaña el doctor José Antonio López, procurador laboral de Abogados Defensores del Pueblo. Un placer que nos acompañen los dos. Gracias. Bienvenidos a Acción 10 en la mañana. Es desgastante a veces hablar de política y de política cuando venimos de 3 años de crisis y que lamentablemente pues no se ha concretado nada, ningún cambio ni por parte de las autoridades de gobierno y tampoco por parte de la oposición en Nicaragua. Pero lo que sí está asfixiando a la gente, además de la incertidumbre, es la economía. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo ustedes lo valoran? ¿Y cómo está la situación de derechos laborales en Nicaragua cuando vemos lo que ha pasado con el salario mínimo, por ejemplo? Lo que ha pasado con miles de desempleados, millones, dicen algunos ya. Bienvenido, don Eduardo, iniciamos con usted. Buenos días, muchas gracias. Compartir aquí con mi amigo, colega y compañero de lucha por la democracia y la justicia en Nicaragua. Estamos viviendo un tercer año de continua decadencia de la economía, donde realmente, mientras haya esa incertidumbre, mientras haya realmente esa posibilidad de encontrar una salida, todavía no es a la esquina. Estamos viendo de que esta incertidumbre que se da en términos económicos va alejando la posibilidad de revertir la dirección hacia donde va la economía. La economía es muy sensible, la economía es una ciencia que es el sentir del consumidor, del productor, es el sentir del trabajador con su defensa del salario, es el sentir del empresario con los costos de producción, es el sentir de la población en general. ¿Qué es lo que siente la población? Mucha angustia, mucha preocupación. Y nosotros estamos contribuyendo con las propuestas técnicas para encontrar ese camino. Nos hemos reunido con diferentes sectores, con exiliados, con excarcelados, con la Alianza Cívica ayer y esta semana con la Comisión de Buena Voluntad, y estamos haciendo el trabajo de unir una visión de agenda de nación, un país que todos anhelamos, donde haya la prosperidad, la distribución de esa prosperidad, donde haya salarios dignos y donde haya realmente un pacto social que lleve a encontrar la ruta de la democracia. ¿Hay sensatez? ¿Será que se ponen o se están poniendo por ahora en los zapatos de la gente estos líderes políticos, líderes de oposición? Mire, hemos encontrado mucha receptividad con nuestras propuestas técnicas, hemos hecho talleres con todas las organizaciones de la coalición nacional, y ayer que teníamos el encuentro con los líderes de la Alianza Cívica, reiteramos que el camino debe ser la unidad, que el camino debe ser enfrentar la transformación de Nicaragua hacia un Estado democrático, hacia un Estado de derecho, y encontramos puntos en coincidencia la mayoría. Tuvimos ahí presentes varios líderes, una buena parte de los directivos de la Alianza Cívica y al menos unos 10 especialistas nuestros del grupo de propuestas técnicas, y encontramos que hay más coincidencia, no hay diferencia. Yo realmente me sorprendo que todavía estemos hablando que hay que esperar el llamado de la Comisión de Buena Voluntad, e inclusive este miércoles ya nos sentamos con el doctor Tunderman y el equipo para decirles que realmente tiene todo nuestro apoyo para llegar a esa unión. ¿Qué hallazgos puede compartir con la ciudadanía? Porque ayer estábamos en una entrevista con Dora María Telles y ella decía, la coalición está lista. Cada 2, cada 3 días sacamos un comunicado o le llamamos o le exhortamos y le decimos, aquí estamos, tenemos que unirnos. Pero según Dora María, el problema radica precisamente en la Alianza Ciudadana, que
la componen la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad. Y según ella no es solamente una cuestión o una visión de doña Kitty, sino es una cuestión compartida, que ellos tienen algunas reservas y quizá por eso no concretan la unidad. Yo creo que si se pone a la nación como la prioridad número uno, no va a haber diferencia. Y estoy seguro que así como tuvimos un buen intercambio de ideas con la Alianza Cívica ayer, y que la hemos tenido con Denis Martínez en Conexión USA, y que la hemos tenido con los exiliados en Costa Rica, con las 7 organizaciones de la Coalición Nacional, estoy seguro que cuando nos reunamos también con doña Kitty y con C por L, vamos a encontrar ese mismo sentir. Creo que es cuestiones de procedimientos, de forma. Pongamos en primer lugar la urgente necesidad de la población. ¿Cuál es lo que necesita la población? Respuesta de empleo, respuesta de salarios apropiados, respuesta de poder trabajar en libertad, respuesta de ver que sus hijos puedan ir a clase y poderles comprarles los útiles escolares, respuesta de alimentos apropiados. Hay muchas propuestas, inclusive Jaime Arellano ha lanzado otras propuestas también. He visto que ha cambiado su visión y veo de que realmente todos apuntamos a salir de esta crisis, y esta crisis se da por falta de voluntad del otro lado, que esperamos que reflexione con el llamado de la OEA y que el gobierno encuentre también la sensatez de aplicar esos acuerdos con la OEA, y que entonces nosotros podamos tener este año un posible año de salida cívica. Y es que en el gobierno hay falta de voluntad, pero en el sector opositor hay falta de diligencia, es decir, vienen haciendo lo mismo desde hace casi 3 años. Exactamente, hemos luchado por eso, ¿verdad? Yo considero que estamos llegando a los momentos cruciales. Ya no se puede estar postergando, no se puede estar creando un ambiente de desesperación para la población. Y yo hago un llamado realmente, aquí nos une muchísimo más coincidencia que diferencia. He platicado con Michael Haley del COSEP y tenemos mucha coincidencia. Ayer hablamos con Juan Sebastián, con José Dan Aguirre y con Mario Arana, y hay mucha coincidencia de lo que estamos proponiendo como necesidades de transformar este país. Si todos pudiéramos ver cómo está la situación del país, yo creo que el trabajo es tan grande que hay que hacer para sacar adelante a Nicaragua, que no habrían diferencias. Lo que hay que hacer más bien es encontrar los pasos a seguir. Creo que el doctor Tunerman, cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con él, está con mucho entusiasmo para que puedan ser ese puente de unidad, ¿verdad? Espero yo que pronto tengamos, antes de marzo, una respuesta también del lado de la Alianza Ciudadana, donde está C por L, porque el otro partido, que es el reverendo Saturnino, ha expresado su apertura a conversar como coalición. Entonces ahí yo creo que ya hay una luz en el camino, una luz urgente y necesaria para que las familias tengan un futuro mejor y para que podamos reconstruir este país del estado de cosas en que se encuentra. Sí, porque hay un nivel de cansancio, y justamente vamos a hablar con el doctor José Antonio López, procurador laboral. Hay un nivel de desesperación en la ciudadanía, desesperación porque no tienen para llevar el sustento a sus familias, y cansancio de escuchar siempre lo mismo y de estar en este dime que te diré de distintos sectores, y cansancio de escuchar que estamos en crisis, cansancio de todo el contexto político y socioeconómico de Nicaragua. Doctor, bienvenido nuevamente. ¿Cómo queda la situación de los derechos laborales? ¿Realmente los nicaragüenses aún se nos garantizan algunos derechos laborales, tomando en cuenta que hay miles de desempleados? Bueno, darte las gracias, ¿verdad? En nombre del doctor Julio Montenegro, nuestro director ejecutivo de Abogados Defensores del Pueblo. Cuando hay oportunidad, pues logramos ver los programas. Pues felicitarte a vos, pues lo comentábamos ayer, que estamos Gracias. en audiencia de casación en la Corte Suprema, que ya estamos yendo a los primeros casos ante la Corte Suprema. Comentábamos que se han vuelto ustedes periodistas ya politólogos, porque son directos y como que ponen el punto de lo que es realmente a lo que a la gente le interesa.
y lo que quiere escuchar y lo que quiere oír. También el periodista es ciudadano y también padece muchas de las cosas que padece esa gente que nos está sintonizando, a la gente que nos debemos, doctor. Sí, entonces eso estábamos comentando ayer pues en un receso que tuvimos en la Suprema Corte y pues efectivamente comenzaré diciéndote que la historia del derecho del trabajo es uno de los episodios más dramáticos de la clase obrera, porque es la lucha por la reivindicación social del hombre por el hombre. Lo dice el tratadista mexicano Mario de la Cueva. Te diré que en Nicaragua soy uno de los fundadores del nuevo Código Procesal Laboral y durante este tiempo que he andado litigando, llevándole caso no solo al azul, al morado, al verde, al amarillo, no, yo no tengo preferencia de nada, sino que es ver y tratar de ayudarle a la gente en su reivindicación, en sus derechos laborales. Hoy por hoy realmente están mermados lo que son los derechos laborales, no hay una aplicación correcta. Y te diré esto, en estas elecciones quien convenza a la clase trabajadora y convenza de que la seguridad social para los jubilados va a ser correcta, transparente y que se va a darle a cada quien lo suyo, esa es la presea que va a ganar. Aquí no es que porque bonita cara, de que porque ya el venado ya está tirado, ya los cargos ya están, aquí no hay nada más que hacer, no. La realidad de las cosas, y tenés toda la razón, esto porque la misma gente, y vos atinadamente dijiste, la gente está cansada de lo mismo. La gente lo que quiere es un empleo, un salario digno. Muchos quieren saber realmente qué va a pasar en el futuro en materia laboral. ¿Se van a aplicar las leyes correctamente? Aquí hay mucho trabajo, Jocelyn, en materia laboral, donde la ley no se está aplicando correctamente. Y te lo quiero citar con estos documentos puntuales en mano. Voy a tocarte el tema de los trabajadores de la New Hola, de la zona franca. Este es el famoso documento que introdujo el asesor legal de la New Hola para despedir los 800 y pico de trabajadores, donde los mismos dirigentes sindicales, ahí están, de la CST y el FNT de Roberto González, firmaron, y que dijo y le sirvió de sustento legal al asesor legal de la empresa para decirle al Ministerio del Trabajo: fundamento legal, acuerdo tripartito y de los sindicatos que ocupa la empresa. ¿Y desde cuándo los sindicatos son empleados de la empresa? Solo en la New Hola son empleados de la empresa. Nos fuimos a juicio y en juicio la señora juez emite su sentencia. Bueno, su sentencia, dejémoslo ahí. 7 páginas, Jocelyn. Y solo ocupó página y media para dictar sentencia, y el resto eran los nombres de los trabajadores. Mi expresión de agravio en ese caso llegó a 85 folios. Una expresión de agravio de los 160 trabajadores de la New Hola. ¿Cuántos? Este es el documento de la expresión de agravio del abogado de la New Hola. 5 páginas. Entonces te podré decir la calidad del pleito de lo que hubo ahí. 85 folios en un recurso de apelación a contestarte 5 páginas. Otro caso que tenemos, y aquí está la firma de recibido ante el Instituto de Seguridad Social, que este caso es de una trabajadora de la Corte Suprema de Justicia que devengaba su salario de 17.214.24 Córdoba y le reportaban al Instituto de Seguridad Social 7.260.21. Ahí está la demanda y estos son los medios de prueba que depositó en su momento la parte representante. Y si vos mirás, dice la reforma tributaria, aquí el maestro que nos ayude un poquito en eso porque es su materia. Después de 101.000 Córdoba, todo trabajador debe de retenérsele el impuesto sobre la renta. Y ahí está el documento que dio la representante de la Corte Suprema, que no le están reteniendo. ¿Y cómo es posible
que le están mandando a esta trabajadora con una constancia de 15.000 y pico de Córdoba y reportando solo 7.000 y pico. ¿Y por qué no llegó el Instituto de Seguridad Social a ese juicio? Donde yo le dije que se personaran. Entonces, vemos esos casos. Vemos el caso de los 2 dirigentes sindicales de la New Holland, de Elín Marín, y el otro muchacho, Jackson Orozco. Entonces, ¿cómo están despidiendo a los dirigentes sindicales? Solo porque no quieren seguir bajo la misma presea de que nosotros somos los que mandamos. Ahí tenés el caso de los trabajadores de la zona franca de Iriamba, que fuimos a verlo y ustedes le dieron cobertura con María Elena, la periodista de Carazo. Entonces, ¿qué pasa? No hay una aplicación correcta de la ley. Y los despidos, por ejemplo, ¿qué nos puede comentar en cuanto a los despidos generalizados? Miles y miles de trabajadores que están fuera y que por lo general, yo conozco de algunos casos donde incluso han venido acá a las instalaciones del canal a denunciar y a decir, lo que pasa es que la empresa dice que está en quiebra, que ya no pueden seguir y que ni siquiera me pueden pagar y que si me pagan lo van a hacer en abono y que no me van a pagar todo. Y se amparan, según esas denuncias de estas personas que han venido acá al canal, con el Ministerio del Trabajo. Esto se ha vuelto un vicio en medio de este contexto de crisis. Totalmente, pero te responderé lo siguiente. Mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. ¿A cuánto nos gusta leer? Y aquí el maestro que nos diga. Si no lees, es como que no mires. Tenemos que leer. ¿Cuánto cuesta el Código del Trabajo? 120 pesos, 150 Córdoba. Leamos. Trabajadores, hay que leer. Darse cuenta que después de las 8 horas laborales usted le tienen que pagar doble su salario. Usted tiene derecho a ir a la inspectoría del Ministerio del Trabajo y decirle, aquí está. Pero el problema radica de que no nos gusta leer. Otro gran problema, Jocelyn, es, y yo siempre lo he dicho, ahora con la modernidad de las leyes, con todo el respeto, por ejemplo, los médicos. El médico general sabe lo que tiene básicamente, pero no un ginecólogo, un pediatra, un especialista. Es como, por ejemplo, en materia de él, en economía, hay contadores, pero ya él es un economista, es decir, otro nivel diferente y que sabe mucho más. Entonces, el problema es que hay colegas, pues, personas trabajadoras que llevan a los juzgados y me ha tocado que algunos me dicen, mira hermano, si yo no soy laborista, yo soy penalista. Negociamos, hombre, sentémonos, hablemos, un buen arreglo. Pero esa parte que vos me estás refiriendo, de que los trabajadores no se les paga o no, el capítulo 4 de los derechos laborales te dice que son irrenunciables. Inclusive el artículo 12 de la ley C25, ley del salario mínimo, dice que si vos trabajador estás devengando un salario por debajo del salario mínimo y así hayas trabajado 4, 5, 6 años y tu empleador muy bien pagándote eso, no, vos tenés derecho a ir ante el juez del trabajo y que te pague esa diferencia y una multa de un 10% según el artículo 86 del Código del Trabajo, y hay que hacerlo. Ah, que no tiene plata, bueno, pido la ejecución de embargo, porque el 167 dice las sentencias son de ineludible cumplimiento. Y está siendo diligente el Ministerio del Trabajo en estos casos. Lo pregunto también porque estábamos hablando de los despidos, pero existe también otro escenario donde el trabajador está en determinada empresa, está en una situación con el Jesús en la boca, como decimos, ay, me pueden correr, la empresa no está bien, etcétera, o le dice el empleador, agradece que tenés trabajo, no me pidas incremento, no me pidas que te pague hora extra, y entonces si abre la boca para reclamar, está el miedo de que lo van a despedir. Es una realidad esto. Yo siempre he dicho que en Nicaragua, y porque hay buenos juristas, hay un marco legal muy bueno. La falla está en el que ejecuta esas leyes, el que las interpreta. Entonces, nosotros por eso hacemos una profunda recomendación a reformas institucionales, entre ellas el Poder Judicial, la Corte Suprema, la Contraloría, todo existe, las leyes existen, el problema es que no se cumplen. Y además de eso, nosotros hacemos un capítulo especial de la zona franca, trabajamos porque nos llama la atención de que nos hemos quedado con unas grandes cantidades de exoneraciones para los grandes empresarios, pero para el trabajador no le exoneran nada. El techo del IR, inclusive, cuando un trabajador que tiene en promedio 8.333 Córdoba mensuales logra pasar el techo, inmediatamente le retienen el 10 o más % del IR por adelantado. Entonces,
hay inconsistencias, hay incoherencias que hay que hacer reformas profundas. Creemos realmente, el grupo de trabajo nuestro, que todo en leyes está, a veces la mayoría, no las recientes que fueron aprobadas, pero sí la mayoría son procesos de consultas que han hecho diferentes colegios de sectores, abogados, especialistas en diferentes áreas, como dice el doctor. Pero ¿qué es lo que pasa? No tenemos un Estado de Derecho, no tenemos unas instancias que realmente cumplan con eso. Y ahí nos encontramos en todos los aspectos laborales, económicos. De ahí viene la queja de Asoban, de ahí viene la queja de AMCHA, de ahí viene la queja de los sindicatos. Y nosotros enfatizamos, hay que hacer una reestructura profunda del Estado para devolver a la característica de un Estado facilitador y promotor y de respeto a los derechos ciudadanos. Por ejemplo, muchos empresarios han expresado que la reforma tributaria tiene que revisarse porque trajo buenas recaudaciones en su momento, claro, pero luego el efecto fue también el desempleo, según lo que manifiestan los empresarios. Económicamente, valorando desde su disciplina, don Eduardo, ¿esto realmente es así? ¿Trajo desempleo la reforma tributaria, además del efecto nocivo que tiene que pagar la población por algunos productos que fueron grabados? Es que hay una visión con bastante miopía, ¿verdad? Una miopía económica, una miopía restrictiva, que se quiere recaudar, buscar recursos de cualquier manera, sea a costa de los trabajadores, sea a costa del empresario, o sea a costa del pueblo consumidor. Y eso no está ayudando. Ya el consumo está bajando, la gente ya no puede comprar igual. El salario tiene que verse a un aspecto muy importante. No es el salario nominal, es el salario real. No es lo que dice en nómina, es lo que podés comprar con ese Pero valor. aquí el salario es como de fantasía, porque las variables con las cuales se deben de fijar un salario mínimo son entre ellas el costo de la canasta básica, y aquí nadie la puede comprar. Y el Estado, que debería ser un fiel balance entre los sectores trabajadores y el sector empresario, también tiene un sesgo, o solo con los sindicatos oficialistas, o solo con las cámaras empresariales oficialistas. Entonces tenemos un Estado de hecho infuncional, y eso nos llama la atención mucho porque se da en todos los sectores. Se da con la zona franca y se da también con el sector bancario. O sea, ¿a quién lo están afectando? Tenemos que poner la atención a detener eso, porque el combo de leyes que salieron no vinieron más que a poner más turbio el panorama. Y entonces, aunque se diga que la economía es una cosa, la política es otra, no es cierto. Las políticas públicas son el reflejo de hacer un bien o hacer un mal a la mayoría de la población. Por ejemplo, hay un aspecto importante que muchos citan, y es el hecho de que si mejora la situación política de Nicaragua, va a haber confianza. Yo decía en la introducción a este tema que muchos tienen como un reloj referencial las elecciones para ver si van a invertir en Nicaragua, si van a reabrir su pequeño negocio o si definitivamente incluso van a dejar el país. Si mejora esa confianza a través de políticas públicas, realmente se va a sentir ese efecto en la economía. Y quiero traer a colación también acá lo que dijo el gobierno de Estados Unidos, el nuevo gobierno, respecto a la situación de Nicaragua. Y todo eso causa desaliento en la población, porque definitivamente no se ve un futuro cercano prometedor para Nicaragua, según expresan algunos analistas. La imagen país y la posición de Nicaragua frente a la comunidad internacional se deteriora con todo ese combo de leyes, y se deteriora con estos casos que el doctor menciona, porque violar los derechos humanos de movilización, de expresión, pero también violar los derechos laborales, que son condición importante para la buena andanza de una sociedad. Entonces ahí tenemos que estar muy claros que esto no puede seguir así, y yo hago un llamado para que superemos todas esas diferencias y logremos primero restaurar un camino hacia la transición, segundo, restaurar un Estado de Derecho, y tercero, crear un ambiente y un entorno favorable para que en la próxima década podamos tener inversiones que generen empleos dignos, pero inversiones, doctor, que generen puestos de trabajo con dignidad, con salario, con capacidad, y no porque es la mano de obra más barata o porque es las condiciones de exoneraciones. Y entonces los que no pueden estar en Costa Rica o en Honduras se vienen para acá a poner las plantas de generación. En ese punto, ahí yo quiero hacer énfasis, es muy interesante. La empresa privada de Nicaragua
Ya lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a citar. Y si no, pues vayan a verse la cita o las cifras del Banco Central. Recibieron entre 1.200 y 1.500 millones de dólares en exoneraciones y dispensa a la DGI. Yo no estoy en contra de esas exoneraciones, está bien, pero agarre ese 50% y dale al trabajador para que lleve a su familia al parque o le compre a su niño un esquimo. Gana menos. ¿Ya? Gana un poco menos. Es correcto, ganar un poquito mejor. Que haya un mejor atractivo, que sea el salario del periodista sea remunerado. Para que es correcto. Más, entonces, claro, la distribución de la riqueza que sea equitativa. ¿Cuántos microempresarios aquí han recibido exoneraciones que le digan, te vamos a exonerar $5.000 o $6.000 este año para que vos pongas tu panadería o pongas tu repostería? ¿Qué? No, solo las grandes empresas. Ni siquiera están recibiendo crédito. Es correcto. Los Entonces, ¿qué pasa, Jocelyn? Hay 3 factores: el crecimiento, la inflación y la canasta básica. para medir. Para medir y que lo que tenés, cuánto es la caloría que vos necesitas o necesitan todos los trabajadores para poder funcionar el motor humano. 2.500 calorías. Pero si solo tenés arrocito, frijolito, o solo das un tiempo de comida, que es lo que hay, mucha gente está pasando. Entonces, y fíjese, doctor, que se hizo mucho llamar públicamente que estábamos con un crecimiento del 4% y más, pero eso no se distribuyó, quedó concentrado en pocas manos. Y eso demuestra que el trabajador tenía que ir a buscar empleo a Costa Rica, a España, a Panamá, en esos años donde había una supuesta crecimiento sostenido de más del 4%, que es una buena cifra en términos económicos. Pero sí. ¿Por qué la gente se iba? ¿Por qué buscaba empleo en otro lado? Porque no había realmente una política de compartir esa riqueza, de distribuir mejor. Eso se llama equidad, ¿verdad? Por eso nosotros decimos desarrollo sostenible, incluyente, con equidad y respeto al medio ambiente. ¿Y quién debe ser el garante o quiénes son partícipes de ser garantes de esto? ¿Le corresponde solo al Estado? A la sociedad civil defender sus derechos. Yo creo que tenemos que construir un Estado facilitador con una sociedad activa, con auditoría social y además que también exista una justa responsabilidad social empresarial y una visión de que si el empresario está convencido que tiene mejores consumidores y que van a comprarle más, todo va a crecer. Pero si se concentra en un grupo nada más allegado a la colaboración que había empresa-Estado, entonces se ven todos estos casos. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Reconstruir todas esas relaciones en base a un Estado con justicia, con libertad, con equidad y respetando el medio ambiente también, porque no se puede hacer negocio solamente desbaratando los bosques, desbaratando a todos los recursos naturales o contaminando. Hay dos aspectos que quiero citar acá y el doctor José Antonio López mencionaba las variables o los elementos necesarios para poder determinar el salario mínimo en Nicaragua, pero aquí se toman en cuenta con realidad objetiva o realmente como que una cuestión fantasiosa el salario mínimo en Nicaragua. Y lo otro, para que Eduardo, usted quizá también nos puede dar sus apreciaciones al respecto. Aquí se ha hablado de precandidaturas no oficiales, de nombres, se manejan distintos nombres, pero la demanda de la ciudadanía es que esta gente pueda presentar un plan de nación y unificado, sobre todo, porque hemos escuchado que 10 puntos, que 15 puntos, y de puntos y puntos no se construye una nación, se construye con realidades. Entonces quizás me responden ambas interrogantes. Bueno, te comenzaré citando en lo del salario mínimo. Efectivamente existe que es tripartito: empresa privada, gobierno y sindicato. Después de la crisis de abril 2018, el COSEP rompió las relaciones corporativistas que tenía con el gobierno. Hoy no están, y ellos son claros al citarlo, de que si quieren hablar, hablen de la reforma tributaria, porque aquí está el maestro. Estas reformas tributarias grabaron de esa canasta básica, de los 53 productos, grabaron 23 productos. Que vos y yo, todos tenemos que ahora
sacarnos más reales para poderlo comprar cuando estaban exentos de que no pagaban. Esa es una obra de tu buen gobierno, Jocelyn, y de el buen gobierno para los que nos miran. Entonces, ¿qué pasa con esto si nosotros vemos que comenzaron a hablar de un 10% los sindicatos? Los grandes gurús defensores de los derechos de los trabajadores se bajaron ahora a un 12,60 y pico %. No se hace realmente un estudio como la ley lo dice, que tiene que estar el Instituto de Seguridad Social, tiene que estar el Ministerio de Salud, la gente del Banco Central, porque, querrás o no, ellos te van a decir 2 más 2 es 4 y 2 por 2 es 4, estas son las cifras de crecimiento económico. No, los sindicatos van a llegar, tal vez ahorita me trajo a colección el video de Antonio Lacayo, cuando hubo un contexto, que el ingeniero, en paz descanse, el ingeniero Lacayo, ni sabían lo que iban a firmar, solo le dijo Daniel, a ver, Gustavo Porra, Roberto González, firmen lo que dice el ingeniero Lacayo. Ahí está ese video, que es un clásico, para mí es un clásico, que demuestra cómo los dirigentes sindicales son comparsas, que bailan al son de que le están diciendo. Entonces, aquí el nuevo aumento salarial que viene, ya lo va a determinar el gobierno, esto es lo que va a hacer, la ministra va a decir, este es, y los sindicatos, sí señor, y ya está. Esa es la realidad, pero no hay una discusión donde esté el Instituto de Seguridad Social, donde esté el Ministerio de Salud y esté el Banco Central y digan, señores, esta es la realidad. Ante este nivel de indefensión, ¿qué papel deberían de desempeñar esos nuevos rostros de la política, esos nuevos rostros de oposición que prometen mucho, pero de realidades pues todavía... En primer lugar, los funcionarios públicos parece que padecen de ética y de dignidad profesional y no dicen la verdad a los tomadores de decisiones. Entonces, de pronto encontramos que te dicen que la economía va creciendo, que está normalizándose, o encontramos que el INSS va a salir bien cuando sabemos que estamos con problemas serios de gran desafiliación, o encontramos por otro lado mensajes de que este año va a ser un año bonancible porque se recibieron 700 millones de dólares por causa humanitaria realmente. Entonces aquí tenemos que hablar con la verdad. ¿Qué es lo que la gente siente? Necesidad de trabajo, de un salario que le responda a cubrir la canasta básica, que la energía eléctrica realmente no digan subimos 27 para después bajarle 10, al final quedaron en 12%. O sea, son realidades. El costo de producción de una empresa, cuando le suben la gasolina, que es el transporte de su producto, o cuando le suben el costo de la energía para producir y transformar la materia prima en producto final, el que va a pagar es el consumidor. O sea, ahí ellos van a trasladar el costo al precio final. ¿Y quiénes son los que pagan los patos en todo esto? El más pobre, porque no tiene empleo y si logra vender algo en el sector informal, no le da para cubrir los gastos básicos. Entonces, tiene que haber políticas tributarias, fiscales, que le permitan a la empresa tener oxígeno para también eso trasladarlo a su planilla de trabajadores. Entonces, estamos metidos en un huacal donde nos estamos asfixiando por falta de coherencia, por falta de honestidad, porque, como dice el doctor, cuando se negocia esto, no están los actores verdaderos, están los actores secundarios, y está realmente todo creándose como que está normal esa negociación. Va a volver a salir la necesidad que el Ministerio del Trabajo imponga, ¿qué es lo que se va a hacer? No va a haber mayor negociación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y veamos también el tema de los pensionados. Los jubilados no les han reconocido el deslizamiento de la moneda en los últimos 2 años y su costo, y más bien se han convertido en que ellos tienen que ayudarle a los miembros de la familia desempleados y su calidad de servicio médico es pésimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Mucha inconformidad. ¿Qué les queda a los líderes que están ahorita como precandidatos? Hacer un trabajo de unión donde nosotros mismos les hemos dicho, más de 100 profesionales nos hemos reunido para decir esto hay que hacer en el Seguro Social como insumo, esto es lo que hay que hacer en política social, esto es lo que hay que hacer en las reformas en la Corte Suprema, en la Fiscalía,
esto hay que hacer en la policía, esto hay que hacer en la economía. Ahí está un documento de más de 100 y pico de páginas, de 10 meses de trabajo, que vuelvo y reitero, voluntarios, no nos han pagado, doctor, un solo centavo, porque Nicaragua lo necesita. Y no es un sacrificio, es un deber profesional dar lo mejor de los conocimientos para el futuro, presente y futuro del país. ¿Cuánto oxígeno le queda a Nicaragua? Esa clase trabajadora que se está literalmente asfixiando. Es realmente un problema bien serio esto. Y lo decía, muchos están esperando las elecciones de noviembre. ¿Se puede tener una esperanza positiva de cara al proceso electoral? Bueno, mira, en ese aspecto, siempre cuando se avecina un proceso electoral, todo se detiene, hay un detente. El empresario quiere saber a qué se va a enfrentar, quién va a ser el gobierno y qué es lo que le están ofreciendo y que si puede, si le es que le dice, bueno, mira, en la situación tributaria los impuestos son 2 Córdobas, que no que mañana le va a poner que ahora los impuestos son 4 Córdobas o son 6 Córdobas, no, quiere saber si verdaderamente ese candidato o ese nuevo gobierno que va a quedar va a hacer un Estado social de derecho correctamente, va a aplicar la ley correctamente, va a haber las políticas de inversión que se hagan a lo como ya están establecidos. Sin embargo, ahorita, si me preguntas que si hay crecimiento en la inversión extranjera, te diré que no. ¿Por qué? Porque están a latente. Nadie quiere venir a invertir en un país donde tenés una ley de agente extranjero, tenés una ley de ciberdelitos, tenés una ley soberana, que casualmente pues nosotros la hemos recurrido de inconstitucionalidad. Y, es decir, ¿cómo van a ver? Porque si no hay pluralismo político, no hay una apertura social, porque ese es el mayor punto. Me llamó la atención una encuestadora y decía un presentador, porque yo veo todos los canales, de aquí, los de todos lados. Es que MIR dice, está haciéndole la publicidad, en los 1.700, no, si somos 6 puntos y pico, 6.500.000 nicaragüenses, 1.700 te va a medir el pulso, no, te diré que no. Entonces, la verdadera elección o la mejor encuesta va a ser en noviembre. Y de antemano te adelanto y te digo, la gente va a votar por no solo el candidato a la presidencia, sino que también quiénes son las caras que van para la Asamblea Nacional. Porque ahí es donde radica el poder efectivamente. Entonces, ¿quieres ver vos un candidato que hable, por ejemplo, el maestro, un especialista en tributario que sabe y que va a llegar a hablar a la Asamblea Nacional de economía y decirle esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que... sabe lo que está haciendo. No se va a tocar el botón. Yo creo que ahí está la verdadera lucha de la reconstrucción del país. Tiene que haber, primero, una participación masiva de la población con un derecho constitucional que es elegir a quienes administran sus impuestos. Así es. No es quien les regala algo, quien sabe rendir cuenta, quien debe decir este es el proyecto de nación. Y por eso hacemos un llamado a los diferentes bloques opositores, Alianza Ciudadana, Coalición Nacional y otros que se quieran sumar, que tengamos como visión de país lo que viene la transformación profunda de una institucionalidad deteriorada en todos los poderes del Estado. Pero para poder lograr esa demanda tienen que presionar, y para poder presionar tienen que estar unificados, y esa unidad debe ser no para hoy, era para desde ayer, dice que algunos sectores. Y, por ejemplo, se ha criticado algunos de los nombres o de quienes han dicho públicamente, sí, yo quiero ser presidente, se les ha criticado por el hecho de que dicen no es el momento de candidatura, es el momento de unir, pero, por ejemplo, para los magistrados del Consejo Supremo Electoral, para los que se está pidiendo cambio, renovar todo ese Consejo Supremo Electoral, incluso muchos dicen se deberían de manejar nombres, se deberían de manejar propuestas, porque tiene esta gente sus cargos vencidos. Bueno, las reformas electorales contemplan ese cambio en el Consejo Supremo Electoral.
contemplan también un padrón y una revisión electoral, contempla también la libertad de movilización. Ahí la OEA dejó bien claro lo mínimo que debe ser para garantizarse un proceso electoral. Entonces, lo que realmente tenemos que ver todos los nicaragüenses que queremos un cambio en Nicaragua, porque el cambio se tiene que dar, si seguimos en esta misma situación, vamos a llegar a un precipicio que nadie lo desea, y ahí es importante estar claro, uno, que el proyecto de nación o la agenda de nación debe ser consensuada por los diferentes bloques opositores, que el proceso de reformas electorales se dé lo más pronto posible, que haya unidad en acción, unión en acción, que pueda darse todas las mejores condiciones para que en mayo, que se arranque ya el banderillazo de competencia electoral, de campaña electoral, el pueblo esté claro que acudiendo a las urnas masivamente no le van a robar el voto tan fácilmente. Y lo otro es a defender el voto también, que todos esos tendidos electorales que dice que tiene ese por él, que tiene la UNAP, que tiene la Coalición Nacional, que junten esos tendidos electorales para defender el voto y para que pueda haber en cada espacio de este país toda la mejor posibilidad de evitar el fraude, de evitar el robo del voto del ciudadano. Entonces, todo eso es un proceso que perfectamente de aquí a mayo se puede estar bien organizado, y de mayo en adelante luchar porque se den una campaña electoral. ¿Qué se debe hacer para estos grupos distintos al gobierno? ¿Qué deben hacer para darle la mano al ciudadano, si es que pueden o no pueden hacer nada? Ponerse en sus pies. Adelante. ¿Qué acciones darían muestra de verdadero patriotismo? Muy interesante eso, ante la falta de voluntad del gobierno que todos señalan. A ver, hay falta de voluntad del gobierno, pero yo me prometo o prometo a Nicaragua que cuando llegue a la presidencia puedo ser un buen presidente o una buena presidenta. Mientras tanto, yo les voy a ayudar en tal cosa. ¿Eso se debería de ver o realmente es utópico pensar que puede pasar? Bueno, el gran problema que existe que es el voto por plancha. Es que este es el voto y ahí se fue chorreado todo el mundo. No, aquí debería en la reforma de que si quiere que corra él, que corra, si quiere que sea, y que la gente vote nominalmente, porque ¿de qué me sirve a mí que llegue uno que fue puesto de dedo, que solo llega a apretar el botón y no sabe interpretar o leer lo que está diciendo, de que está violando la constitución política, pero no, él solo llegó a apretar el botón porque le dijeron? Aquí hay mucho trabajo que hacer, Jocelyn. Aquí hay que reformar el Código del Trabajo, aquí hay que aplicar correctamente o hacer la ley de tercerización, que es lo que está de moda, el teletrabajo. ¿Cuánta gente ahora con la pandemia está desde su casa trabajando? Le pagan la internet, le pagan la luz que ocupa. Eso hay que dejarlo establecido en la reforma al Código del Trabajo. Este servidor introdujo, cuando estaba el doctor Lacayo, un saludo, que fue presidente de la Comisión Laboral, la reforma al Código del Trabajo en el artículo 45, no más despido, porque el 45 contradice la Constitución política, porque el artículo 57 de la Constitución dice: los nicaragüenses tienen derecho al trabajo, y el artículo 45 dice: prescindimos de tu servicio, y el artículo 82 de la Constitución, numeral 6, dice: a tener estabilidad en el trabajo de conformidad a la ley. Entonces, no puede venir un Código del Trabajo a tener mayor peso que la Constitución política. Entonces, ejemplo, meternos en los números que dijo el maestro: ¿qué es más alto? 2, 16, 18, 20. Entonces tienen mayor peso los números mayores. Entonces así pasa en las leyes, la constitución política está por encima. Entonces hay que reformar ese. Inclusive hay un recurso de amparo desde 1990 contra ese artículo 45. ¿Se ha preocupado la empresa privada? ¿Se han preocupado las organizaciones sindicales porque se revise eso? No. Y que habría que ver a quienes les conviene. Es correcto. Entonces eso estamos hablando, que aquí lo que queremos, para que vayan a la Asamblea Nacional, queremos gente que nos hable con honestidad, profesionales que vengan y golpeen la mesa al llegar. Señores, esto es lo que queremos y esto es lo que el pueblo nos está poniendo. Eso es lo que queremos. Es tan importante el ver la magnitud del trabajo que hay que hacer para restaurar el Estado de Derecho de Nicaragua. Así es. Para restaurar la institucionalidad, porque todos los poderes del Estado están
cooptados, están infuncionales para restaurar la seguridad pública, para restaurar la economía, que debe ser un equipo de trabajo honesto donde se combata la corrupción y que haya transparencia y rendición de cuentas y que se permita realmente tener la posibilidad de una nueva Nicaragua, una Nicaragua con justicia, con libertad, con productividad, con eficiencia. Entonces ese es el llamado que hacemos y estoy seguro que mi amigo y colega el doctor, estamos diciendo, es tan grande la magnitud de cosas que se necesitan, mucha gente que ama a Nicaragua, que quiere a Nicaragua, que está por Nicaragua y que sus intereses no están primero que los intereses de la nación. Ese es el llamado. Gracias, doctor. Sus conclusiones, doctor José Antonio López, ante esta situación sobre quiénes deberían de poner su barba en remojo y qué podemos esperar partiendo del realismo que debe imperar en las mentes de los nicaragüenses de ahora en adelante y siempre. Sigo insistiendo. Quien convenza a la clase trabajadora y convenza a los jubilados se llevó el preseo. ¿Por qué? Porque realmente el trabajador quiere trabajo, estabilidad y poder tener un crecimiento y poder optar de que el día de mañana pueda ir a estudiar y pueda, porque hay mucha gente que venimos de abajo y hemos logrado llegar hasta donde estamos gracias a la misericordia de Dios, que el mismo esfuerzo. Entonces, que tengan oportunidad de estudiar, que hayan leyes correctas, que el día de mañana que se jubilen van a tener una jubilación digna, que el día que entremos a la etapa con dolor de la magia de los 15 años, tengas que el INS te dé para que todo tu medicamento lo tengas y no tengas que sacarte de tu dinero, de tu pensión, para irlo a gastar en medicamentos. Entonces, ahí ese es mi llamado. Mi llamado es de que queremos gente que vaya a la Asamblea Nacional, profesionales que sepan y que sean honestos, sean sinceros y que no tengan pelos en la lengua y que digan la verdad. Pero yo creo que la gente ya está cansada y vos lo decías al inicio, discurso, comunicado, discurso. La gente ya no quiere esto, la gente quiere esto es lo que voy a hacer, esto es lo que digo y esto es lo que voy a hacer. Y decirle a la clase trabajadora, compren el Código del Trabajo, compren el Código del Trabajo y aunque sea una horita, dedíquense a leer. Mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Doctor. Muchas gracias, Jocelyn, muchas gracias a Acción 10. Este es un momento vital para el país. Estamos en un año iniciando la nueva década 2021-2030. Si perdimos la década de los 80 y perdimos esta última que pasó, no permitamos que se pierda la década 2021-2030. Merecemos un país estable, con justicia, con crecimiento, que nuestros hermanos, mujeres y hombres no tengan que emigrar por búsqueda de un empleo, que no tengan que sufrir persecución, que no tengan que tener temor por expresar su manera de pensar. Tenemos que tener autonomía universitaria, tenemos que tener autonomía municipal, autonomía regional. Hay mucho que hacer porque todo lo bueno que se había avanzado se revirtió. Este es el momento de que Alianza Ciudadana, Coalición Nacional, se aboquen con la Comisión de Buena Voluntad y con todo aquel que quiera ver una Nicaragua futura con oportunidades para los jóvenes. Muchas gracias, José. Gracias a los dos por habernos acompañado y abordar este tema que sin duda tocó el sentir y el corazón de muchos nicaragüenses. Muchos se han sentido identificados con el tema y ojalá podamos ver un horizonte mejor para Nicaragua a corto o mediano plazo. A usted, gracias también por habernos acompañado en Debates y Soluciones. Compartimos ahora